prisionero de Cristo. San Pablo solía referirse a sí mismo con esa expresión, prisionero de Cristo, que no es exactamente lo mismo que llamarse prisionero por Cristo. Ya es una buena cosa merecer ultrajes, privación de libertad, destierro, la palma del martirio por causa de Cristo, pero previo a eso se necesita ser prisionero de Cristo, subyugar en santo vasallaje la propia libertad a la libertad y a la voluntad de Jesucristo. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, mi haber, mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed de todo según vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta. Santo vasallaje, subyugar la propia voluntad a la libertad de Jesucristo. Esa es la suprema aspiración, la corona de gloria de un apóstol, y fue para Pablo el motivo de su sumo orgullo ser prisionero de Cristo. Por eso es que él acuñó el concepto de cristonomía, es decir, Cristo es mi ley, Cristo es mi norma de conducta, Cristo es mi espejo, Cristo es mi espacio vital, Cristo es mi compañía, Cristo es mi comida, Cristo es mi agenda, es mi calendario. Yo hago solo lo que Cristo quiere que yo haga. Yo sufro todo lo que Cristo quiere seguir sufriendo en mí. Yo completo en mi carne lo que le falta a los padecimientos de Cristo por su cuerpo, por su esposa, que es la Iglesia. En suma, la cristonomía de San Pablo es el fruto de su cristología. Una vez que Pablo entrevió, por su experiencia de Damasco y por sus siguientes revelaciones, quién era realmente Jesucristo, para él era evidente que su vida tenía que acompasarse a la vida y a la voluntad de Cristo. Retengamos la lógica de las dos preguntas en las afueras de Damasco. ¿Quién eres tú, Señor? La respuesta a esa pregunta es la cristología. Y cuando se conoce esa respuesta, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la cristonomía. Por eso vamos a dedicar este capítulo a profundizar en la cristología, que es la base de la cristonomía. San Pablo fue un insigne doctor y maestro de la fe. Recordemos su formación rabínica. Tempranamente sus padres, que eran de clase media acomodada y que vivían en la ciudad de Tarso, lo enviaron a hacer sus estudios bíblicos en Jerusalén, donde tuvo como maestro nada menos que al célebre rabí Gamaliel, del que hace una hermosa mención el libro de los Hechos de los Apóstoles, dando pruebas de su experimentada sabiduría. San Pablo fue tempranamente formado en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, tanto en hebreo como en la versión griega de la Biblia. Y San Pablo además usufructuó mucho de lo que él conoció por vivir en Tarso, en una ciudad cosmopolita, que era una ciudad portuaria donde se acostumbró al lenguaje de la navegación. Se nota por lo demás en el relato de sus viajes por mar, en los Hechos de los Apóstoles. Se familiarizó con el lenguaje del comercio, con el lenguaje de la milicia, con el lenguaje propio de los atletas. El lenguaje de Pablo no es exactamente el lenguaje de Jesús Nazareno. El lenguaje de Jesús Nazareno es más bien de un campesino de la Galilea que se inspira en los árboles, en los pájaros, en los animales, en la contemplación maravillada de la naturaleza. El lenguaje de Pablo es el de un hombre cosmopolita. Pablo es un ciudadano romano y él supo combinar admirablemente todo su conocimiento de las Sagradas Escrituras por la escuela de Rabán Gamaliel con su conocimiento del derecho romano
y de la filosofía griega, y por eso se convirtió en un experto, doctor y maestro de la fe. Vamos a examinar en el curso de este capítulo los pilares de la teología paulina o de la cristología paulina. En primer lugar, su teología de la creación. En los primeros capítulos de la carta a los romanos, San Pablo nos recuerda que Dios se hace manifiesto a los hombres a través de sus criaturas. Las criaturas son como el espejo natural, mirándose en el cual los seres humanos pueden descubrir la belleza, la magnificencia de su Creador. De allí deduce Pablo que es inexcusable el que, teniendo la luz de la razón, la luz de la inteligencia, para conocer a Dios a través de las criaturas, no llega a dar ese salto de la criatura al Creador. De allí también desprende Pablo una lección que conserva su importancia a lo largo de la historia. Todo lo creado es puro, todo lo creado es limpio. No hay alimentos impuros, no hay una criatura que sea intrínsecamente mala. Todo es puro para los puros, todo es limpio para los limpios. Solía decir él en el contexto de las arduas polémicas sobre la impureza de determinados alimentos y el escándalo de comerlas delante de personas que lo miraban con mala conciencia. Él defendió enérgicamente que la criatura, por venir de quien viene, es en sí misma buena, limpia, pura y bella. Por eso no a la satanización o demonización de una criatura. Pero la criatura es criatura. La criatura no es el creador. La criatura no es el tramo final de la historia. La criatura no es la última finalidad del ser. La criatura es para el creador. Y por eso no a la idolatría. Con la misma firmeza con que Pablo defendió la limpieza, pureza y belleza de todas las criaturas, se levantó Pablo para fustigar la idolatría de cualquier criatura. Y por eso él redactó varias veces en sus epístolas un conjunto, un elenco de conductas humanas que en el fondo son idolatría. La idolatría del poder, la idolatría del dinero, la codicia, la avaricia, que en boca de Pablo es raíz de todos los males, trampa mortal para la fe que ha hecho naufragar a tantos. La idolatría del sexo, de la lujuria, de esta fuerza tan divina y tan humana que se nos ha dado para que el varón y la mujer se complementen y como fruto de su complementación alienten la maravilla de una nueva vida, pero cuando se utiliza en un sentido equivocado, y San Pablo recalca mucho en la carta a los romanos, cuando el varón se deja abrazar en el amor por el varón y la mujer se deja cautivar por el amor sexuado con una mujer, se pervierte el sentido de esta creación admirable que es la facultad sexual y se termina entonces pervirtiendo todo el orden de la creación. Defiende Pablo con la misma energía la belleza y pureza de la criatura, pero también su carácter creatural, no a forma alguna de idolatría. En esa misma línea, San Pablo construye gran parte de su enseñanza moral sobre una fina e inteligente observación de la realidad, de la naturaleza. El mejor texto de teología moral es una lectura inteligente de la verdad del ser. Cuando una persona se inclina con respeto, con la lucidez de esa chispa divina que Dios ha puesto en cada criatura humana racional, cuando el ser humano se pone a observar el libro abierto de la naturaleza, encuentra ahí el mejor texto de teología moral. Y por eso San Pablo es un intrépido defensor de lo que se llama la ley natural.
es decir, una ley que no ha sido escrita por los hombres, que no ha sido votada en los parlamentos, que no ha sido codificada por el ingenio o la torpeza de los hombres, sino de una ley que está escrita en la propia constitución del ser humano, en tiempos tan marcados por lo que se llama el positivismo jurídico, es decir, lo bueno, lo correcto, lo moralmente aceptable es lo que ha votado la mitad más uno. Si la mitad más uno decide que el aborto es bueno, entonces el aborto es bueno porque lo votó la mitad más uno. Si la mayoría llega a decir, porque tiene suficientes votos para ello, que la unión civil de un varón con un varón o de una mujer con una mujer va a llamarse matrimonio y va a gozar de todos los beneficios que la ley reserva para el legítimo matrimonio, entonces esa unión homosexual, de acuerdo al positivismo jurídico, será moralmente correcta. Y no hay otro padrón de valoración de lo bueno y de lo malo, de lo correcto, de lo incorrecto, sino la mitad más uno. San Pablo se revuelve enérgicamente contra esta postura y se ha convertido en uno de los más enérgicos adalides de esta ley moral natural escrita por el Creador en la conciencia de todos. Por eso en los primeros capítulos de la Epístola a los Romanos, él dice, así como el judío encuentra la distinción entre el bien y el mal buscando la ley de Moisés, el gentil, el griego, que no conoce la ley de Moisés, encuentra el mismo padrón de evaluación de lo moralmente bueno y de lo moralmente malo en el testimonio de su propia conciencia, que le permite evaluar una conducta como objetivamente concorde con la dignidad del hombre o como totalmente contrapuesta a esa propia dignidad. Qué importante es San Pablo, qué punto de apoyo encontramos hoy día los que gustamos de las disciplinas del derecho o los que sufrimos las torpezas que se cometen en el nombre del derecho, cuando encontramos en Pablo este firme apoyo a la ley natural. Ninguna ley positiva es válida, ninguna ley humana dictada por los hombres en contra de los postulados de la ley moral natural puede ser obligatoria en conciencia. Sobre todo cuando esa ley obliga a cometer actos que son directamente atentatorios contra la dignidad de ser hombre, una dignidad que cada hombre lleva escrito en su propia naturaleza, en su propia constitución ontológica. Gran aporte de la teología paulina, su teología de la creación. Pero San Pablo nos ha entregado también una hermosa y sólida teología de la redención. San Pablo está consciente de que la humanidad, después del pecado de Adán, quedó incluida en la desobediencia de quien había sido su jefe, su cabeza. No es que la humanidad sea responsable del pecado de Adán. Lo que pasa es que Adán, siendo cabeza, legó a toda su descendencia una masa de pecado, una situación de la naturaleza humana que estaba como herida por el pecado de quien había sido su cabeza. Consecuente con ello, comprende y enseña Pablo que el pecado del primer Adán solo podía ser redimido, solo se podía reparar mediante un segundo Adán, que también actuando como cabeza de la humanidad, revirtiera positivamente todo lo que el primer Adán realizara negativamente. Y lo dice Pablo con una contraposición magistralmente simple y sólida. Por la desobediencia de uno, del primer Adán, todos quedaron constituidos pecadores. Por la obediencia de uno, todos quedaron en estado de justificación. Detengámonos con sagrado respeto ante el rol capital y solidario de la obediencia. Qué importante es que un ser humano diga, sí, Padre, asienta con todo su corazón a la voluntad de Dios y la realice en su conducta. Cada vez que eso sucede, todo el género humano se levanta, todo el género humano solidariamente se reencanta,
se rejuvenece. Algo bueno ha sucedido cósmicamente cada vez que un ser humano, aunque esté recluido en una lóbrega prisión, aunque sea una monja que silenciosamente ora en su claustro, aunque sea un niñito que vive el drama de su enfermedad, cada vez que un ser humano dice, sí, Padre, hágase tu voluntad, entonces lo que operó el segundo Adán, Jesucristo, en beneficio de la entera familia humana, vuelve a suceder. Qué importante es la obediencia, qué importante es que exista en la Santa Iglesia un sector que hace como voto capital, voto cabeza de todos los demás, el voto de santa obediencia. Sin la obediencia no existe redención. Pero la palabra redención la utiliza el apóstol Pablo valiéndose de la familiaridad que él tenía con el derecho comercial. Él sabía que una factura implica un cargo, una deuda o un crédito, según quien la tenga, que se debe satisfacer cancelando la factura, pagándola. Y él entiende que el demonio, a través del pecado de Adán, había comprado la vida, o mejor dicho, la muerte de la familia humana. Y estaba el demonio jactancioso, sumamente orgulloso de su trofeo. Le había arrebatado a Dios lo que Dios más quería, lo que Dios había dicho que era muy bueno, la vida del hombre, y lo había condenado a la muerte. Entonces surge Cristo, el segundo Adán, y va y le compra al demonio su trofeo. Le dice, dame la factura, yo te la cancelo. ¿Cómo? Así como tú me arrebataste al hombre junto a un árbol y por la complicidad de una mujer, yo ahora te voy a arrebatar tu presa, te voy a quitar tu trofeo. Yo, un hombre, junto a una mujer, junto a un árbol. ¿Y cómo me pagan la factura? Pásame la factura, la clavo en la cruz y la firmo con mi sangre. Redemptio significa la recompra. Cristo volvió a comprar la vida del hombre, pagando el precio más alto que humanamente y que divinamente se pueda pagar. Habéis sido comprados a gran precio. No se cansa de repetir gloriosamente el apóstol San Pablo. Habéis sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero sin mancha. Por eso ustedes ya no se pertenecen, ustedes son de Cristo. Cristo hizo la recompra de tu vida, de todo tu ser. Sin embargo, Pablo añade algo que no siempre se ve con la deseada claridad. Esta recompra, esta redención que operó Cristo por su sangre, no significa simplemente un decreto jurídico, una especie de cancelación, un perdonazo que se hace de un crédito que no se puede pagar. No, la recompra significó que el alma del hombre, su ser interior, quedó totalmente cristificado. El hombre volvió a ser partícipe de la naturaleza divina. Quedó el hombre de nuevo reestructurado para poder pensar como Cristo, para poder sentir como Cristo, para poder amar como Cristo. La redención significa, más allá de un perdón jurídico, una reestructuración, una recapacitación del ser humano para que pueda llevar la misma vida de Cristo y seguir el mismo destino de Cristo. Sin esta concepción de la redención nos vamos a quedar siempre con una mirada pesimista, disgustante del ser humano. El ser humano sería una persona que sí, es cierto, Cristo la perdonó porque la lavó con su sangre, pero por dentro sigue siendo inmundo, sigue siendo incapaz de cualquier obra buena. No, no es así. San Pablo construye toda su teología moral sobre esta teología de la redención. Tú eres capaz, por la gracia de Cristo, de toda obra buena. Tú eres capaz de vencer el yugo del pecado. Tú eres capaz de vencer las inclinaciones al mal.
Pablo lo va a decir de una manera genial, definitiva. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Nunca más seré esclavo del pecado. Nunca más se podrá decir que quise hacer el bien, pero terminé haciendo el mal porque el yugo del pecado fue más fuerte que mi debilidad. No es así. Por eso Pablo llega a decir, de todas las dificultades, de todas las tentaciones, salimos fácilmente vencedores gracias a aquel que nos amó. En adelante nada te será imposible y nunca podrá escucharse de tus labios como pretexto argumentativo, Señor, es que soy tan débil. Precisamente cuando eres débil, entonces es cuando eres fuerte, porque dice Cristo, mi potencia se hace perfecta en tu debilidad. Juzguen ustedes a partir de este hecho de la redención cómo queda de manifiesto la esencial igualdad y la esencial dignidad de todo ser humano. Todos fueron comprados por Cristo, todos fueron redimidos, lavados por la sangre de Cristo, todos quedaron cristificados. Esencial dignidad, ya no hay distinción de judío, gentil, siervo, esclavo, varón o mujer, pobre o rico, todos son uno solo en Cristo Jesús. Y juzguen ustedes qué importancia capital asume a la luz de esta teología de la redención el sacramento de la Eucaristía, que es el momento sagrado en el cual la sangre de Cristo, el Cordero sin mancha, vuelve a ofrecerse de una manera incruenta en un altar, tal como sucedió en la cena, tal como sucedió en la cruz, cristificando al ser humano para que sea capaz de mirar, de sentir, de amar, de sufrir, de morir y de resucitar como Cristo. La teología de la resurrección, una pieza importantísima en la cristología paulina, la vamos a explicar en forma íntegra en uno de los capítulos posteriores de esta serie. Pero hay que mencionarlo aquí. No se puede comprender la predicación de Pablo sin su mensaje de la resurrección. Pablo llegó a decir, si Cristo no ha resucitado, y por lo tanto nosotros no resucitaremos con Él, vana es nuestra fe y vacía es nuestra predicación. Lo que le da sentido a la historia, lo que le da sentido a la esperanza del hombre, es el hecho de que Cristo ha resucitado y nosotros resucitaremos con Él, con Cristo que es la prenda y la primicia de nuestra feliz resurrección. Digamos finalmente algo sobre la teología de la historia que nos enseña Pablo. Pablo intuye el plan de Dios, que es misterioso, pero que se ha ido revelando. Y el plan de Dios se puede descifrar en esta frase: Dios ha permitido que todos los pueblos quedaran incluidos en la rebeldía para poder incluirlos a todos en la misericordia. Dicho de otra manera, el plan de Dios que va a realizarse, porque es imposible que se frustre el plan de Dios, consiste en que más allá del pecado, o precisamente con ocasión del pecado, Dios hará triunfar la gracia, Dios hará triunfar la luz de la vida, incluyendo, lo destaca especialmente Pablo en su carta a los Romanos, la vuelta de Israel, el regreso de Israel a la fe que nació precisamente en el seno de ese pueblo escogido. Por eso, como en todos los programas, vamos a terminar proponiéndoles una frase típica del léxico paulino. Estoy seguro de que todas las cosas cooperan al bien de aquellos que aman a Dios. Romanos 8:28. Todo lo que a ti te parece incomprensible, injusto, imposible de entender y de asumir, todo eso, Cristo y la providencia del Padre, finalmente en una santa sinergia, lo hace cooperar para tu bien. Por eso está tranquilo, preocúpate solamente de ser prisionero de Cristo y Él te hará gozar de una santa libertad. Dios te bendiga.